Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por el fuego, pero no importa, llegaré a las alturas, varón perfecto, semejante a Cristo Jesús, estoy seguro, venceré. Este espíritu me haga entrar y entrego todo, que pueda hablar contigo sin cesar, y te dejas que hace todo, porque tu voluntad para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Muchas gracias, Mateo, muchas gracias, Omar, Esther, Viviana, allí reunidos. Y bueno, estemos orando para que el trabajo de la Fundación Al-Guayef prospere entre los jóvenes aquí en el departamento de Maldonado. Hoy se iniciaron las academias en Montevideo con una linda participación de jóvenes, jovencitas en Montevideo, de los dirigentes de Al-Guayef en Montevideo y también de todos los que somos voluntarios en esta Fundación Al-Guayef, que permite que los jóvenes puedan tener una visión global, no solamente el trabajo de su iglesia, el trabajo de su comunidad, sino también poder compartir y tener intercambio con jóvenes, con jovencitas de diferentes lugares, tanto de Latinoamérica como del mundo, y que con ellos puedan compartir la experiencia de lo que es el trabajo y de lo que es el voluntariado, y también la experiencia de la fe, ¿no? Porque la fe nos va dejando experiencia. Me gustaría que pudiéramos abrir juntos nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, verso 24.
Hoy no lo tengo en pantalla para compartir, pero si tiene su Biblia, me gustaría que abriera conmigo su Biblia en Marcos capítulo 7, verso 24, y que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras. Dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirio-fenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué glorioso es poder recibir una palabra del Señor, ¿no? Cuán grande era la tribulación de esta madre que, entendiendo que el problema de su hija no era de índole natural, o sea, no era un resfriado, no era un malestar de estómago, no era un salpullido, que tal vez no había avanzado tanto la ciencia, pero sabían que si guardaba reposo, si tomaba tal vez alguna infusión de alguna hierba, de algún té caliente, o si se hacía una compresa sobre la piel, iba a calmar la picazón, o si hacía una dieta, iba a poder mejorar del estómago, ¿no? Aunque no había avanzado mucho la ciencia en aquel entonces, pero la gente para las diversas enfermedades tenía un conocimiento de cómo tratarla y de cómo ayudar a las personas en diversas enfermedades. Pero cuando la enfermedad o el problema ya no es de índole natural, sino que es de índole sobrenatural, o sea, que va más allá de lo que nosotros naturalmente manejamos o conocemos, ¿no? Esta mujer tenía clara la situación de su hija. La mujer dice que le rogaba que echase de su hija, ¿a quién? Al demonio. Tenía clara la situación de su hija, que era de índole sobrenatural, no estaba en su capacidad natural de poder manejar o poder enfrentar semejante situación. Pero qué glorioso es saber que por la palabra del Señor no solamente son atendidas nuestras necesidades naturales o nuestras necesidades básicas, sino que aún aquello que es sobrenatural, que excede a nuestras capacidades. A veces de repente hay cosas que son básicas de la vida que por medio del esfuerzo, del trabajo o por la colaboración de otros podemos salir adelante. Pero cuando excede a lo natural, o sea que va más allá de lo natural, ¿cuántas personas por ahí queriéndonos ayudar o queriendo ayudar a otro que se encuentra en semejante situación, no sabe cómo poder ayudar, no sabe ni tiene los medios para poder ayudar? Pero nosotros podemos ver que al Señor Jesucristo le dijo, ve, por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Que el Señor dio una palabra y en el momento en que el Señor dio la palabra, ¿qué tenía que suceder? La palabra de Dios tenía que ser olvidada, la palabra de Dios iba a caer en saco roto, la palabra de Dios no se iba a cumplir. ¿Qué iba a suceder si Dios da una palabra? La palabra de Dios se cumple. La misma escritura nos dice que ninguna
palabra que sale de la boca de Dios sale sin cumplir el cometido para lo que fue enviada, sino que cumple el cometido para lo que fue enviada. Por eso es que nosotros podemos tener palabras ociosas, ¿no? La Biblia dice que todos vamos a tener que responder por nuestros hechos y por nuestras palabras. Yo puedo tener palabras de más o ser corto de palabra, pero Dios puede tener palabras ociosas, puede dar una palabra que sea en vano o sin provecho, que no cumpla un cometido. No, ¿por qué? Porque Él no es como el hombre. Amén, Dios no es como el hombre que puede hablar por hablar. Hay gente que habla aún sin fundamento, sin conocimiento de causa. Habla porque escuchó, porque le pareció, porque creyó que era así. Esas son palabras ociosas, que no están fundamentadas, que no tienen ningún provecho, que no cumple ningún cometido. Pero Dios no puede hablar con palabras ociosas, que no tenga ningún provecho para el hombre, que no cumpla ningún cometido, que no vaya a cumplirse. Dios cuando habla, cuando da su palabra, la envía con un propósito bien determinado. Él dijo, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Sepárense las aguas y descúbrase la tierra. ¿Y qué sucedió? Las aguas se reunieron en los mares y a lo seco llamó tierra. ¿Hizo algo la tierra para que esto sucediera? ¿O hicieron algo las aguas para que esto fuera así? No. ¿Qué es lo que trabajó? La palabra de Dios. Dios dijo, produzca todo árbol según su fruto. ¿Y qué sucedió? Se llenó de árboles que eran buenos para comer, que eran buenos para la vida. ¿Y por quién se dio eso? Por la palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto valor tiene tener una palabra de parte de Dios y poder conectar con esa palabra? Que esa palabra tenga cabida en nuestro corazón. En una oportunidad, Jesús llegando al estanque llamado Betesda, donde los enfermos yacían ahí esperando que las aguas fueran removidas, para que por si fuera que alguno, el primero que entrara, mientras las aguas eran removidas, recibiera la sanidad. Había un hombre que hacía 38 años que yacía ahí en ese estanque, y que entre tanto que él iba, mediante las aguas eran removidas, otro iba delante de él. Y aunque se esforzaba por querer lograr por ese medio, por esa salida, aunque se esforzaba por querer lograr por ese medio, nada podía lograr por sí mismo. Pero un día vino a él Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre dijo, Señor, ¿cómo puedo ser sano? Entre tanto que voy, otro me gana. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y por esa palabra, ese hombre que yacía 38 años en ese lugar, esperando por un hecho sobrenatural, pero que no era para todos. Porque esto es algo a lo cual nosotros también tenemos que entender. La palabra de Dios es dada a todos, a todo aquel que cree. Pero hay cosas que son de índole sobrenatural, como cuando una persona, yo no sé, no he tenido contacto, o si lo he tenido ya no lo recuerdo porque tal vez era muy, muy niño, pero he oído de personas que por ahí van a un brujo o van a un curandero para que les ayude con sus necesidades. ¿Y cómo es? Por medio de algo que dan. Y no es en todos lados. Y no siempre da resultado. Entonces van buscando una salida por medio de esas cosas, pero no es para todos. ¿Por qué? Porque hay veces que las mismas personas que acuden ahí salen impresionadas por las cosas que se les pide, por las cosas que les dicen o por las cosas que se hacen. Entonces eso no es para todos.
Y a su vez, si nosotros vemos, no es otra cosa que la mentira de Satanás queriendo que a los hombres no les amanezca, no les resplandezca la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos los hombres, para todo aquel que cree. Entonces, ese hombre que yacía 38 años esperando un hecho sobrenatural, pero que era para unos pocos, fue bendecido por la palabra que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Asimismo, esta mujer, por la palabra que el Señor le dijo: ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Ve? ¿Cuál era la palabra? El demonio ha salido de tu hija. ¿Podía permanecer el demonio ahí? No podía permanecer el demonio. ¿Por qué no podía permanecer el demonio? Porque el Señor había dado la palabra. Ahora nosotros, hermanos, ¿cuántas cosas en la palabra de Dios recibimos por la palabra de Dios? Una de las cosas que nosotros recibimos por la palabra de Dios es que todos nuestros pecados fueron lavados. No sabíamos nosotros que existía tal gracia, no sabíamos nosotros que existía tal don de Dios, tal virtud de Dios. Pero cuando oímos la palabra del Evangelio, ¿qué es lo que se nos anunció? Que todos nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo. Que la sangre de Jesucristo fue suficiente para lavar todos nuestros pecados. Y eso lo recibimos por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo debiéramos nosotros vivir? ¿Se imagina a esa mujer si le hubiera dicho: Señor, está bien, tú diste la palabra que el demonio habría de salir de mi hija, pero yo creo que sería mejor que tú vinieras y pusieras la mano sobre mi hija? O que, como hiciste con otros enfermos, que le ungieras con tierra o con tu saliva, como hiciste con otros enfermos. Pero ella creyó a la palabra. Por creer a la palabra trabajó en la hija y el demonio la abandonó a la hija. ¿Por qué no pudo permanecer? Por la palabra que el Señor había dado. ¿Por qué nosotros somos limpios de nuestros pecados? Por la palabra que hemos recibido verdadera del Evangelio. Efesios 1:13 dice: habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención completa. ¿Puede venir el Espíritu Santo a morar donde hay pecado? No. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Cristo y Belial no tienen comunión. ¿Dónde puede venir a morar el Espíritu Santo? A un corazón limpio, a un corazón puro, a un corazón limpio de pecado. ¿Puede el hombre por sí mismo limpiar de sus pecados? ¿Puede el hombre por sí mismo limpiar sus pecados? No. Por mucho en que el hombre se esfuerce por sí mismo, jamás va a poder limpiar sus pecados. Pero si recibe la palabra de Dios, la palabra del Evangelio que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces sí podemos. Quiero compartirles un último pasaje que está en el libro del profeta Daniel. Así, si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, en el verso 24. Mire qué maravillosa esta palabra que vamos a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire lo que dice, lo leemos de vuelta: para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. ¿De quién cree que estaba hablando el profeta Daniel cuando anunciaba las 70 semanas?
exactamente estaba anunciando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente estaba anunciando el día en el que el Señor Jesucristo colgó de ese madero, cargando con nuestros pecados, para dar cumplimiento a esta palabra. En la fecha y en el tiempo de Dios, ya anunciado a través de los profetas. Por eso es que Israel tenía que estar preparado para haber recibido al Mesías, pero no estaba preparado. ¿Por qué? Porque no entendían, no recibían la palabra del Señor. Ellos creían que por sí mismos debían de hacer algo para limpiar sus pecados. Pero por mucho que se esforzaban para limpiar sus pecados, ellos no podían hacerlo, hacerse limpios. No podían por sus sacrificios ser limpios una vez para siempre. Pero había una palabra dada por uno de sus profetas, por el profeta Daniel, que anunciaba un tiempo, un día exacto, 70 semanas, estaban contadas las semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Jerusalén es la santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo es el santo de los santos. O sea, cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios, que envió a su Hijo a nacer de una virgen, la Virgen María, y a morir por nosotros colgado de un madero como un malhechor, cargando con nuestros pecados, se cumplieron las 70 semanas y fueron expiados los pecados de toda la humanidad, y mediante ese sacrificio se trajo justicia perdurable. Por eso dice, así como el pecado entró por un hombre, también la justificación de vida entró por un solo hombre. Por Adán entró el pecado a la humanidad, pero por el Jesucristo entró la justificación de vida a toda la humanidad. Por eso, hermana querida y hermano querido, la mujer sirio-fenicia salió adelante confiando ¿en qué? La palabra. ¿Cómo es que nosotros podremos salir adelante? ¿Confiando en qué? En la palabra de Dios. Por esa palabra que el Señor ha dado y que ha anunciado por medio de sus profetas y que vemos cumplida en la vida y en la persona del Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos una justicia perfecta, que todos nuestros pecados ya fueron lavados, que fueron borrados nuestros pecados y que hoy tenemos una herencia incorruptible en los cielos juntamente con el Señor Jesucristo. Que podamos salir adelante así como salió la mujer sirio-fenicia por medio de la fe en la palabra del Señor, también usted, también yo podamos salir adelante por medio de la fe en la palabra de Dios. Le invito para orar. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque hoy vemos el cumplimiento de esta profecía que fue anunciada siglos antes de que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo viniera al escenario de este mundo, para cumplirse tu voluntad, que en esa voluntad nosotros seamos santificados mediante el sacrificio y la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos damos cuenta que no es por lo que yo o cada hermano podemos hacer, sino que es por lo que tú has dicho y tú has llevado adelante para que así se cumpliera. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, deseo tengan una excelente jornada. Gracias por acompañar en esta sala virtual y en esta. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,